Ya, listo, alumnos. Disculpen por el inconveniente. Ahora sí, estamos tomando en cuenta lo que es el punto donde nos hemos quedado después de fiscalización. Estábamos trabajando con lo que son los plazos fijos. En el segundo punto, bueno, según la ejecución de diligencia, cuando nosotros tomamos por parte del órgano ejecutante el ITSE, tenemos un tiempo de 7 días hábiles a partir de la notificación. Estamos contando y tomando en cuenta el tiempo de la notificación que recibimos. Ahora, el punto 3 es según la presentación del órgano, pero ejecutante, el que informa prácticamente el ITSE, y según su panel fotográfico tenemos un día hábil luego de haber finalizado toda la diligencia ITSE. Como punto número 4 tenemos en el caso ITSE posterior, que ya hemos visto, a la licencia de funcionamiento para la entrega de este informe ITSE o verificación que este negocio, esta edificación cumpla con las condiciones de seguridad que le son solicitadas. Ahora, en este punto competente a la licencia de funcionamiento tenemos un tiempo de 9 días hábiles a partir también de la notificación con respecto a la licencia de funcionamiento. Como punto 5 tenemos que para el levantamiento de observaciones, así como también similar tenemos cuando presentamos un expediente para licencia de construcción, también nos dan 3 días hábiles en este caso de ser contados hasta la fecha de suspensión para que se pueda proceder a la diligencia que estemos atravesando. Ahora, según los requisitos, hay cierta declaración jurada que nosotros tenemos que cumplir con las condiciones y también tener el informe actual del reporte de riesgos, ¿ya? Eso es como punto número 1. En el punto número 2 tenemos al inspector, un inspector técnico de seguridad en edificaciones, básico o especializado, según señalado prácticamente literal, y no cabe recalcar también lo que nos mencionó nuestro compañero Wilfredo la sesión anterior, que también es por los años de experiencia cuando estamos trabajando con lo que es un inspector básico o un inspector especializado. En otro punto tenemos las consideraciones para la ejecución de la diligencia de ITSE. Como primer punto tenemos la verificación de la declaración jurada de ciertos cumplimientos de condiciones. Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar una de ellas, la función según la actividad económica. Hay que tener en cuenta lo que es el aforo, los pisos y el área ocupada. Recuerdan que en la sesión anterior hicimos mención con respecto al área ocupada, al área techada, al área libre que hay que tener en cuenta cuando nosotros pasamos este tipo de verificación. En el punto número 2 tenemos la implementación. En la implementación quiere decir que todo el edificio, toda la edificación ya es totalmente equipada con respecto al mobiliario de seguridad. En el punto número 3, la correspondencia entre actividad que se desarrolla o se va a desarrollar según la matriz de riesgos, considerando lo que es cuando existe un alto índice, por ejemplo, para colapso o para riesgo para incendio. Entonces, ahí también analizamos ese cuadrito de matriz de riesgos. En el punto número 4, que no existan características que determinen su nivel. ¿Listo? Entonces, no existan características que determinen su nivel, sino que más bien nos basemos en lo que es según la matriz de riesgos. ¿Listo, jóvenes? Y segundo, bueno, en el punto número 5 vemos el cumplimiento de estas condiciones que nosotros, tras haber pasado toda esta evaluación, se cerciora lo que son este tipo de condiciones que se solicitan. Y luego, posterior a ello, tenemos que solo en el caso de que el inspector encuentre, por ejemplo, observaciones que son subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no relevantes en términos de riesgos. Entonces, se otorga también un plazo de el administrado, ¿ya? Que nosotros tenemos que tener en cuenta en caso sea vencido o no según la declaración jurada. Entonces aquí, bueno, hay un cierto resumen. Según el administrativo, tenemos la renovación del ITSE. Aquí hay que tener en cuenta algo también con respecto a la renovación del certificado ICSE, que prácticamente es, según el administrado,
cuando presenta una solicitud acompañada de un pago de tasa que está formulado en el anexo 5, que ya se les va a estar enviando al equipo, y también según el artículo del reglamento, y también hay que tener en cuenta los numerales donde podemos encontrar esos datos. Ahora, en el siguiente punto tenemos que el ITSE, previa al otorgamiento de licencia de funcionamiento, o ITSE previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección de riesgo alto o también muy alto, que muchas veces no van a requerir este tipo de licencia de funcionamiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas características que tienen que tener nuestras edificaciones. Aquí se maneja también un rango de etapas, un rango de etapa de inicio, tenemos lo que es el desarrollo, también tenemos la finalización. Y ahora, con respecto a los plazos máximos, también hay. También hay plazos máximos que aquí nos detallan, por ejemplo, según la ejecución de la diligencia ITSE por el órgano ejecutante, son 5 días. Ahora, si analizamos la presentación del órgano ejecutante, es un día hábil. Y por lo último, tenemos también la emisión de resolución y también que respecta al certificado de ITSE, que tiene en cuenta un día hábil. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que son requisitos, ¿ya? Aquí habla de observaciones y aquí hablamos de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí ya nos presentan a detalle. No sé si recuerdan que la sesión anterior fueron mencionados, pero aquí ya hablamos a detalle de estos requisitos. Tenemos el croquis de ubicación. También tenemos lo que es, bueno, este croquis de ubicación es elaborado netamente por el área administrativa que debe consignar cierta ubicación del establecimiento objeto de inspección, indicando la calle, avenida, pasaje. Ahora, el plano de arquitectura ya mencionado según la distribución existente. Recuerden que siempre se entrega el plano de arquitectura totalmente actualizado, igualmente con lo que es el análisis de cálculo de aforo. Posterior a ello tenemos el plano de distribución de tableros eléctricos. ¿Qué es un diagrama unifilar? Un diagrama unifilar es prácticamente donde nosotros vamos a tener, es como el plano general de eléctricas, donde nosotros vamos a saber qué circuitos alimentan a cada STD y para tener en cuenta, digamos, cómo va a ser esa repartición de cargas. ¿Listo? Por otro lado, también tenemos el certificado vigente de medición de resistencia del sistema puesta a tierra. Este también es muy importante, es un certificado que también lo podemos encontrar vigente, también es por parte de un electricista. Luego tenemos el plan de seguridad según el establecimiento, cada establecimiento tiene su plan de contingencia. También hay una memoria de protocolos para la operatividad, funcionamiento, mantenimiento, para los equipos de seguridad. ¿Listo? Entonces, después de ello, también tenemos, bueno, acá me hacen mención de qué tipos de, bueno, de qué tipo de memorias para los equipos tenemos. Por ejemplo, acá tenemos sistema de detección, memoria de extintores, protocolos. Bueno, acá hay una serie de protocolos para cierta operatividad y mantenimiento de ciertos elementos eléctricos. Aquí también seguimos con protocolos. Aquí también hay protocolos. Y acá hablamos del grupo de inspector, ¿no? Aquí hay también un pequeño resumen. Aquí presentamos consideraciones para esta ejecución de diligencia ITSE que también se debe de tomar en cuenta. Hay un cierto rango de verificación de las condiciones de seguridad o establecimiento del objeto. Aquí también tenemos silencio administrativo positivo. Aquí hablamos de la renovación. Otro punto donde tenemos que recalcar, esos puntos ya lo hemos visto en la sesión anterior. Acá hablamos del ITSE para establecimientos de objeto, bueno, cuando requieren lo que es una licencia de funcionamiento, ¿no? Acorde también a las necesidades. Hay un análisis de cuando es obligatoriedad, ¿no? Según la edificación. Y posterior a ello también tenemos parte de la renovación o ciertas visitas. Jóvenes,
Esta normativa se les va a ser enviada, ya la estamos analizando punto por punto porque hay puntos que a veces no encontramos o no tenemos en consideración. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Ten cuidado ahí con a ver, dame un momento, por favor. Y acá pasamos a presentar, por ejemplo, a ver.